Hola, buenos días, profesor. Mi nombre es Víctor Hugo Aguilar Chávez y este es mi podcast con respecto a la historia del control moderno. Y bueno, las primeras historias importantes que tenemos de cómo empezó a desarrollarse el control moderno es que era usado como técnicas para controlar un sistema que normalmente tiene una historia peculiar. Las primeras aplicaciones aparecieron en el desarrollo de los mecanismos reguladores con flotadores, que estos fueron creados en Grecia en el periodo de los 300, en los 300 antes de Cristo. El reloj de agua cesibio se usaba en un regulador como tipo flotador y es como un tipo sistema hidráulico. Ahí fue de los primeros sistemas de control. Posteriormente, en el año 250 a.C., Philon de Bizancio construyó un sistema de regulación de nivel de una lámpara de aceite. Al quemarse el aceite de la lámpara, el nivel del depósito de aceite bajaba, haciendo que entrara más aire en otro depósito, de forma que este suministraba más aceite al depósito de la lámpara. Posteriormente, Jerón de Alejandría, que vivió en el siglo I después de Cristo, publicó un libro titulado Neumática, en el que describe varias formas de mecanismos de nivel de agua con reguladores de flotador. Es decir, que de las primeras actividades en el control moderno entraron lo que fueron sistemas hidráulicos. Posteriormente, ya adentrándonos a los 1572 después de Cristo, se construyó en 1618 una incubadora con una retroalimentación explícita para regular la temperatura. Por ejemplo, ese trabajo fue más significativo de Drever, que fue el primer submarino útil en 1620, donde también utilizó sistemas realimentados, que es aquí donde se aplica una realimentación, la salida comunica el ingreso. Posteriormente, el francés Denis Papin en 1647 inventó el primer regulador de presión para calderas de vapor en 1681. El regulador de presión de Papin fue una especie de regulador de seguridad similar a la válvula de las ollas de presión. Y posteriormente, a finales del siglo XIX, el control automático se caracterizó por ser eminente e intuitivo. De hecho, esto se empezó a mejorar porque las respuestas transitorias y la exactitud de los sistemas de control los obligaba a desarrollar la teoría del control. Entonces Maxwell en 1831 consideró una teoría matemática relacionada con la teoría del control, usando el modelo de una ecuación diferencial. En este caso, la teoría matemática era de los reguladores, y algunas de sus aportaciones fueron el concepto de estabilidad, moderación matemática, importancia de la acción proporcional, derivadora y linealización de los sistemas. Otras aportaciones relevantes también fueron de Alexander Lyapunov en 1857, Minorsky en 1922, que bueno, su aportación relevante fue el sistema de dirección en barcos con realimentación. Esta era, bueno, la base fundamental eran ecuaciones diferenciales. Y Haschen en servomecanismos, sistemas de posición, seguimientos y trayectorias. Andronov, que también estableció lo que es análisis de dinámicas no lineales con bases de control moderno en Rusia. Y en la Segunda Guerra Mundial se intensificó el desarrollo del sistema de control, grandes desarrollos principalmente en Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, desarrollo de control clásico en sistemas retroalimentados y grandes avances prácticos principalmente en servomecanismos, autopilotos y control de armas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en servomecanismos. Posteriormente el conocimiento ampliamente expandido después de la guerra. Y, por ejemplo, de algunas fechas más importantes del desarrollo histórico del sistema de control, fue en el 1769 con la máquina a vapor, 1868 con Maxwell, que formuló el modelo matemático para el controlador. Otras de las más importantes, que fueron en 1954, George Devol desarrolló el concepto de función de transferencia. En 1960, el primer robot Ultimate basado en los diseños de Devol. Y, por ejemplo, ya de ahí se desglosan ya más fechas importantes con respecto al desarrollo del control. En los 90, las empresas de fabricación orientadas a la exportación se empiezan a enfocar más y empiezan a apostar más por la automatización. En 1997, el primer vehículo autónomo conocido como Sojourner explora la superficie marciana.
Y por ejemplo, ya más reciente, en 1998 y 2003, hubo avances en micro y nanotecnología, que se desarrollan las primeras micromáquinas inteligentes y se crean nanomáquinas. Y actualmente, como conclusión final, el control de sistemas es realizado por máquinas digitales que ejecutan complejos algoritmos de control linealizado. Y eso sería todo por el momento, profesor. Le agradezco mucho la espera. Que tenga una excelente tarde.